Y a las 9:23 de la mañana, hora del este, vamos a París, donde se encuentra la historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Elizabeth, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Buenos días, pues de nuevo el gran placer de charlar contigo y con tu audiencia. A ver, Elizabeth, el señor Donald Trump en su segunda presidencia ha representado una suerte de terremoto en las relaciones internacionales. Esto va desde sus anuncios de que quiere ponerle mano a Gaza, a Groenlandia, apoderarse del canal de Panamá y por supuesto cambiarle el nombre al Golfo, desde esas cosas que pueden para algunos parecer exageraciones, desplantes o butades, ir a otros aspectos ya más concretos. Tenemos su postura en la guerra de Ucrania, prácticamente al lado del señor Putin, hasta el último anuncio donde dice que prácticamente se lava las manos frente al conflicto, y lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, en Gaza, y su última gira a los países árabes. ¿Qué representa Donald Trump en este nuevo mapa del mundo que se está dibujando, Elizabeth? Representa un proyecto imperial porque Estados Unidos, como la llamaba Raymond Aron, la República Imperial, está perdiendo su estatus de primera potencia del mundo y el rival que tiene frente es la China, que está utilizando, yo diría, los mismos mecanismos, pero de una forma más sutil, porque la diferencia está entre una civilización milenaria como la China y una civilización un poco improvisada como la norteamericana, que se convirtió en gran potencia con la revolución industrial, es decir, la tecnología, lo mecánico, lo científico y lo pragmático. Entonces, en realidad estamos entre esos dos rivales que se disputan el imperio mundial. ¿Por qué? Pero, por ejemplo, Sí. la relación, el primer de lo que se llamaría desplante de la segunda presidencia de Trump fue en Panamá. Uh-huh. La forma como lo mostraron, lo comunicaron, fue de una manera, bueno, sin matices, no explicaron nada, sino que, bueno, querían retomar el canal. Pero nunca explicaron de que habían dos puertos, uno de entrada y uno de salida del canal, y los dos puertos los tenían empresas chinas. Es decir, que la China podía, en un momento dado de conflicto, podía cerrar el canal de Panamá. Mm. Entonces, no, es decir, hay un pensamiento geopolítico como de todo imperio, de como todo proyecto imperial es un proyecto que se instala en el globo, es decir, en posesiones geográficas, como por ejemplo lo que está haciendo la China. La China no está en Venezuela porque es comunista y porque el régimen de Maduro es socialista y quiere ayudar a unos camaradas, no. Venezuela es un espacio geopolítico muy importante, está en el continente americano, es decir, es el zaguán de Estados Unidos, digamos. Sí. Entonces, y actualmente en la dinámica rusa, que no es la sutileza china, sino la guerra, siempre lo ha sido desde los zares, tomando en cuenta de que la fase comunista es un capítulo más del deseo imperial ruso, zarista, en donde se ha situado geográficamente desde que entró en una guerra abierta
contra la democracia, porque eso es uno de los aspectos de esta guerra que estamos enfrentando, que es una guerra contra la democracia, porque la democracia molesta a los regímenes autoritarios y totalitarios. Y en ese No, contexto, perdona que te interrumpa, Elizabeth, ¿cómo se explica en la postura del presidente Trump, que cambia por completo lo que ha sido la tónica histórica de Estados Unidos frente a Rusia? Ahora pareciera Estados Unidos es el aliado circunstancial en el caso de la guerra de Ucrania. ¿Cómo se explica eso? con Rusia tiene la vía abierta porque lo que frenaba a Estados Unidos con respecto a Rusia era el comunismo, que era el gran rival de la época. Pero ya no existe esa rivalidad. Ahora lo que existe es una rivalidad tecnológica y de influencia comercial, de dinero, de poder económico. Ya la cuestión ideológica está, ni la democracia ni derechos humanos, eso no es lo que les importa. Al contrario, esos valores que representa Europa molestan tanto a los chinos como a los americanos, al proyecto americano actual. Me llama la atención, mencionas a Europa, Elizabeth, y Europa queda como disminuida, queda como al margen en esta nueva dinámica que has definido como imperial entre China y Estados Unidos. ¿Qué rol le queda realmente a Europa? Pongamos, por ejemplo, la circunstancia de la guerra que tienen allí en su seno en Ucrania. Bueno, por lo menos hay un grupo de los países europeos que están muy conscientes de esto. Creo que esta política de Trump le ha dado a comprender a Europa que tienen que despertar de ese sueño en el que vivían, de una democracia total, de estados con una política social que fueran de derecha o de izquierda. De todas maneras, la política social es respetada en Europa. Y últimamente, han reaccionado, por lo menos se ha visto esa unión entre el presidente de Francia, el canciller de Alemania y el inglés, que han hecho frente común, y el polaco. Y se están movilizando y han comprendido que que el único país que tenía claro eso, y eso gracias a De Gaulle, era Francia, de tener una defensa autónoma. De allí que sea el único país europeo que tiene que posee el arma nuclear, que es enteramente francesa, que no depende de Estados Unidos como la de Inglaterra, por ejemplo. Uh-huh. Y sí se han estado organizando. A mí me parece que para Europa ha sido muy positivo, porque Europa es un espacio de mucho poder geopolítico y económico, pero sumergida y en el respeto de la democracia, y esto la ha hecho despertar. Y me parece muy positivo, porque de todas maneras, en un momento dado, Estados Unidos no puede romper con Europa completamente. Donde tiene más bases militares de Estados Unidos es en Europa, donde tiene armas nucleares es en Europa, y eso no lo puede borrar Trump de un día para otro. Pese a los aranceles que ponga y todas las bravatas que diga, no veo cómo pueden abandonar completamente Europa. Y ahora, la forma como se ha desarrollado la relación con Putin, que creo que está comenzando a comprender de que Rusia, Putin no es comprable, que ellos tienen esa dinámica imperial, que es lo que acompaña a los rusos, que siempre han aceptado el poder. Nunca ha habido revuelta. Siempre los cambios de poder siempre han sido revoluciones de palacio, ¿no? Uh-huh. Y ha vuelto otra vez hacia Europa, Trump. Muy discretamente, pero ahí está hablando con los europeos, los cuales han mantenido su relación con Zelensky. Él mismo ha cambiado, porque vimos cómo Vance, que fue el más duro en la reunión aquella que hubo en la Casa Blanca, lo saludó, le dio un apretón de mano a Volodymyr Zelensky en Roma durante la misa papal. Uh-huh. Supongo que también Vance
El presidente de escuchó, Estados Unidos, había Donald escuchado Trump, la expresó postura dudas el sábado del respecto a la voluntad Papa, del dirigente ruso, del Vladimir nuevo Putin, de Papa, detener la que guerra. no es totalmente la misma que tenía Francisco, que se iba más hacia el Sí. lado ruso que hacia el lado de Ucrania, pidiendo que Ucrania sacara Sí. la bandera blanca y cosas así, es decir, que aceptara la colonización rusa. Ahora, En Elizabeth, cambio, este Papa ha sí. sido muy claro en ese aspecto. Y se ha ofrecido para mediar. ¿Y cómo ves una eventual mediación del Papa León XIV? Se ha ofrecido ¿Tendrá éxito esto? Se ha ofrecido, más que para mediar, ha ofrecido al Vaticano como sede de las conversaciones. Ha ido mucho más lejos. Sí. Y ahí es muy interesante la relación porque Vance, que se ha convertido al catolicismo, ellos ya habían tenido digamos, una especie de polémica, Vance y el Papa León, a través de X, de tweet, en donde el Papa le criticaba o le negaba su calidad de buen cristiano, puesto que él rechazaba a los inmigrantes, a los extranjeros. En cambio, el catolicismo acepta a todo el mundo, no es como el Islam, por ejemplo, que para el Islam los infieles prácticamente no son seres humanos, es decir, hay que liquidarlo. En cambio, el catolicismo, al contrario, le abre las puertas a todo el mundo. Hablemos ahora, Elizabeth, es muy interesante. Ese nuevo Papa está creando, el Papa León, una dinámica a la cual tienen que ver Trump y sobre todo Vance, que es el que está detrás. Todo el mundo habla de Trump y de todos sus dislates y de su narcisismo, que está bien, claro, porque es un hombre de escena. Pero el quien tiene un pensamiento, que tiene un proyecto político imperial a partir de la religión, además. Es decir, tienen muy claro lo que es la guerra cultural y religiosa en la que estamos, que de eso se habla poco, pero que está ahí. Es decir, la prueba está en la guerra en Gaza, el ataque de Hamas contra Israel y el hecho y la dinámica que toma actualmente el Golfo Pérsico y las relaciones con Arabia Saudita y con Qatar, que son los dos países que más han financiado la dinámica del Islam político en Europa. Quisiera tocar este tema, ya que lo mencionas, Elizabeth. Qatar tiene un rol fundamental. Es un país muy pequeño con muchísimo dinero. Le ha financiado a Hamas. Y ya lo ha reconocido incluso Netanyahu, que se valió de esto. Le ha regalado el avión de lujo, el Palacio Volador, como lo llama Trump, al presidente Trump. ¿Y cómo ves la situación en este momento cuando Netanyahu dice que él va a arrasar por completo con Hamas en Gaza para tomar la posesión plena de Gaza y no cederla más? ¿A dónde va este conflicto en el Medio Oriente? Bueno, algo pasó después de ese avión volador, de ese palacio volador, porque Netanyahu acaba de declarar que está dispuesto a un cese al fuego durante 30 días a cambio de que le entreguen los rehenes. Es decir, por primera vez aparece con una pequeña postura de retroceso. Eso es de última hora. Creo que eso fue ayer por la noche. Entonces creo que el Palacio Volador tiene algo que ver en eso. Porque cuando se habla de América como primer país, es decir, América Great Again, la primera América como el primer país, para Trump lo primero que hay es él, sus intereses, porque es como una metafísica en la relación con la riqueza, con la posesión, con el hecho de ser rico. Para él el poder es eso, es ser rico. Y no solamente él, sino toda la familia, porque toda la familia él la integra en todos estos negocios que hace con la parte del mundo. Yo diría, yo he tenido oportunidad de ir 3 veces a Abu Dhabi en el año 2024 y me di cuenta de la modernidad. Son musulmanes
pero no hay el radicalismo musulmán. Los occidentales pueden vestirse como quiera, pueden tomar vino, pueden ir a los restaurantes y tienen el presidente, es decir, el Ben Zayed de Abu Dhabi, habla de civilización, de la universalidad de lo que debería ser la cultura del mundo. Y no solamente lo habla, sino que lo pone en práctica. Por ejemplo, el hecho de haber creado lo que él llama la Casa de Abraham, en donde está una sinagoga, una mezquita y una iglesia católica, en un país musulmán. Sí. Y ahora, el famoso museo del Louvre, no es un museo donde se exponen cuadros como el Museo del Louvre de París. Es un museo que es la historia de la humanidad. Elizabeth, y ahora van a inaugurar también un museo de la historia de la ciencia. Entonces, es muy interesante de todas maneras la situación. Elizabeth, no quiero cerrar esta conversación, por demás interesante, sin que hablemos un momento de Venezuela, Trump y Venezuela. La señora María Corina Machado dijo ayer en un foro en Madrid, vía telemática, que había una conjunción, una suerte de alianza entre Estados Unidos y las fuerzas democráticas para la conquista, la recuperación de la democracia en Venezuela. Pero con la misma, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una ofensiva muy fuerte contra los inmigrantes venezolanos y estos temas del TPS. Se dice que el secretario de Estado, bueno, se dice no, lo dijo el secretario de Estado Marco Rubio, que la salida de los rehenes en la Embajada de Argentina había sido una operación de extracción que llevaron adelante ellos. Realmente, ¿cómo ves esa relación de Estados Unidos, de la administración Trump y la causa democrática venezolana? Lo de la causa democrática es algo que parece que hay como una relación sentimental en ese aspecto, que ya la tuvo Trump desde la primera presidencia con respecto a Venezuela. Hay como una relación, yo diría, por la modernidad de la mentalidad venezolana. Los venezolanos siempre hablan de negocio, del precio del dólar, y es decir, el petróleo. Yo recuerdo una vez le entrevistaron a Alain Touraine, que es uno de los grandes especialistas de América Latina, en Francia, porque había una crisis en Venezuela. Y él les dijo, yo supongo que ustedes me han pedido entrevistarme porque yo soy especialista de América Latina. Pero lo siento mucho, pero debo decirle que Venezuela no pertenece a América Latina. Venezuela es un país petrolero, que es otra dimensión. Y totalmente cierto, porque el petróleo es lo que ha hecho la fuerza de Occidente. La economía occidental se ha formado y se ha creado gracias a eso que ha hecho mover el mundo. Los aviones, lo que no tenemos, pero tenemos la energía que ha hecho posible eso. Entonces, ya la mentalidad del venezolano que nació después, que ya viene de esa tradición petrolera, es una mentalidad muy moderna. Es una cuestión de dinero. Y ellos saben para qué sirve el petróleo. Y de allí que los interlocutores que tiene Venezuela no son los mismos que puede tener un país, no sé, el Ecuador, no sé, la misma Argentina, que vende alimentos, ¿no? Sobre todo cuando era la gran exportadora de carne. El petróleo es otra cosa. Además, eso se ve con las guerras. Y es un país occidental, aunque no lo acepten, porque no sé por qué América Latina no forma parte del mundo occidental cuando ha sido una de las grandes creaciones de Occidente, sin problemas religiosos, sin problemas culturales. Los venezolanos es la gente que se sabe mover mejor de los latinoamericanos en el mundo, en todas partes del mundo. Entonces yo creo que hay una forma de diálogo que no tienen otros países latinoamericanos, incluso México. Entonces hay algo ahí de eso. Hay que tener en cuenta las mentalidades,
sensibilidades de los pueblos, no son cosas mecánicas como acostumbran a hablarlo los politólogos, que siempre son muy mecánicos y parten de estructuras que además han sido por la general creadas en Estados Unidos, que son los que conocen menos el mundo. Es el gran imperio que conoce lo menos el mundo y las culturas del mundo. Por eso siempre a veces cometen errores. Y ya para cerrar, ¿qué en esa relación sentimental, tal como la defines, qué puede hacer el gobierno de Trump por los demócratas venezolanos, los que aspiran a la democracia en Venezuela, no el partido, por supuesto? Yo no creo que se vea eso de los demócratas venezolanos, sino de hacer un país viable, un país que tiene grandes depósitos de petróleo que todavía van a ser muy importantes pese a la ecología, que de todas maneras hay que tener en cuenta ese problema, pero dadas las circunstancias además económicas, y si un país como Venezuela hace una política tan inteligente como los del Golfo Pérsico, puede ser una gran potencia. Y con un gobierno como Maduro es imposible. Es decir, ahora hemos regresado a un siglo XIX, pero ni siquiera el siglo XIX, porque durante el siglo XIX Venezuela era un país que tenía una artesanía que funcionaba, una economía que funcionaba. Después se desbarató con la guerra de independencia, pero existía un país que funcionaba económicamente. Entonces, eso se acabó y eso es una anormalidad en el continente americano. Para los Estados Unidos es una anormalidad que un lugar que es como un gran tesoro no se tenga la llave con que abrirlo. No puede ser. Entonces no vamos a hablar de democracia, sino de esas cosas con las cuales uno puede hablar con los americanos. Ya, muy interesante. Elizabeth, te agradezco inmensamente estos minutos en el programa de hoy. Ha sido muy generosa con nosotros. No, gracias a ti, a la invitación, como siempre, es un placer. Elizabeth Burgos, historiadora y antropóloga desde París. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.